vez alguien preguntó a Albert Einstein cómo se sentía al ser el hombre más inteligente sobre la Tierra. Su respuesta: no sabría decirlo. Pregúntale a Nikola Tesla. Cuando consideras que la palabra genio a menudo se adjunta a las fotografías de Einstein, comienzas a entender la magnitud de su reflexión. ¿No es curioso que la mayoría de las personas hoy en día puedan identificar a Einstein o a Edison, pero el nombre Nikola Tesla se elude? ¿Qué exactamente hizo a Tesla el hombre más inteligente? Y, si su influencia fue tan grande, ¿por qué su relevancia y particularmente su conciencia altruista ha quedado fuera de la historia? Tesla no solo era un inventor inteligente y prolífico, era uno de los humanitarios más dedicados y perseverantes de todos los tiempos. A pesar de sus defectos de personalidad, Tesla era un sabio científico y espiritual, impulsado por un solo propósito: aprovechar las fuerzas de la naturaleza para favorecer a la humanidad. Para lograr una meta final, la cual era abolir la guerra. Sin embargo, para los ricos y poderosos que buscan mantener el status quo, estas palabras desinteresadas eran la prueba de un hombre peligroso. Mientras que otros hombres se convirtieron en billonarios mediante las aplicaciones de sus ideas, Tesla a menudo se enfrentó con circunstancias muy injustas e inexplicables privaciones. Murió en un cuarto de hotel, sin dinero y solo. La mayoría de los documentales sobre Tesla celebran su inteligencia y critican su excentricidad, arrogancia y en ocasiones irresponsabilidad financiera. Pero estas perspectivas pasaron por alto el gran valor de Tesla, el cual era en contribuir con la paz, alivio y dignidad de cada ser humano. Esta verdad hizo que la vida de Tesla fuera un triunfo del espíritu humano y una tragedia por no ser visto por sus verdaderas intenciones. Cada decisión y cada acción estaban alineadas con su propósito. Únete a Universe Inside You, crea una nueva realidad y descubre cómo el altruismo de Nikola Tesla sirvió como norte a lo largo de su vida, cómo amenazó a los ricos y poderosos, y por qué lo definen como el genio más influyente, no reconocido y desinteresado. Conocemos a Nikola Tesla como inventor, ingeniero eléctrico y mecánico. Con más de 700 patentes internacionales al momento de su muerte, este inmigrante serbio-estadounidense catapultó a la humanidad a una era completamente nueva. Un mundo alimentado e iluminado por corriente eléctrica alterna. Y ese es solo el comienzo. Cientos de medios eléctricos que usamos hoy fueron creados en su cabeza. Motores de turbina, ferrocarriles eléctricos, luces de neón y fluorescentes, rayos X, radiocomunicación inalámbrica, control remoto y velocímetros son solo algunos. Gran parte de lo que inventó ni siquiera tomó forma en las siguientes décadas. Por ejemplo, sus ideas también fueron la base de la robótica humanoide moderna, misiles guiados y torpedos, helicópteros, energía solar y eólica, incluso tecnología de teléfonos móviles. Pero a pesar de toda su inteligencia y dominio, Tesla no creía ser la fuente de su grandeza, sino un conducto para ello. Dijo: mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. El conocimiento era sin duda su don, pero él dijo: el instinto trasciende el conocimiento. Confió en su conexión con una fuente, y esa fue una comprensión de la cual se dio cuenta cuando era muy joven. ¿Qué le depara el futuro a este extraño ser, nacido de un soplo, de tejido perecedero, pero inmortal, con sus poderes temerosos y divinos? ¿Qué magia será forjada por él al final? ¿Cuál será su mayor acto, su mayor logro? El 10 de julio de 1856, Nikola Tesla nació, hijo de un sacerdote ortodoxo oriental, el cuarto de 5 hijos en lo que ahora es Croacia. La leyenda dice que fue durante una tormenta eléctrica, en un momento en que el antiguo misticismo judío profetizaba la apertura de las puertas de la sabiduría sobre la tierra. De niño era diferente y dijo que le gustaban más los libros, a menudo leyendo hasta el amanecer.
el joven Nikola pasaría horas solo, lo que luego afirmó que era la fuente de su verdadera creatividad. Estar solo, ese es el secreto de la invención, dijo. Estar solo, ahí es cuando nacen las ideas. Una memoria idética le permitió recordar detalles minúsculos y resolver complicados problemas matemáticos en su cabeza. Al igual que el proceso de un artista, su concepción de una palabra o cosa era perfecta. De hecho, se cree que Leonardo da Vinci compartió esta habilidad visionaria única, la cual es tan rara y afectiva que incluso se ha comparado con ver en otra dimensión. En mi infancia sufrí una aflicción peculiar debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas de fuertes destellos de luz, que me nublaban la visión de objetos reales e interferían con mis pensamientos y acciones. Eran imágenes de cosas y escenas que había visto en la realidad, nunca de las que yo imaginaba. Cuando se me decía una palabra, la imagen del objeto que designaba se me aparecía vívidamente ante la vista, y en ocasiones casi no era capaz de distinguir si lo que veía era tangible o no. Esto me producía una gran incomodidad y ansiedad. Aunque al principio temía este don, estas imágenes holográficas se convirtieron en la clave de su proceso creativo. Incluso la tecnología más complicada estaba muy clara en su cabeza o en su visión antes de aplicar recursos para crearla en forma física. Cuando tenía 17 años, presionado por su padre, se preparó para una vida en el seminario y se enfermó gravemente de cólera. Cuando su padre finalmente consintió en enviarlo a la mejor escuela tecnológica, Tesla dijo más tarde: «Un gran peso ha desaparecido de su mente», y añadió: «He vuelto a la vida como Lázaro para el asombro de todos». De sus llamadas cercanas con la muerte también dijo: «Me siento convencido de que mi preservación no fue del todo accidental, sino que fue obra del poder divino. Su vocación reemplazó su fragilidad e incluso lo vio en estos tiempos oscuros». Tesla era capaz de ver cómo la vida moderna, con su distracción y modo de supervivencia, impidió a las personas entender quiénes eran realmente. Su dolor se transformó en fortaleza, permitiéndole entender el poder que estaba en él. Desde la infancia me veía obligado a concentrar mi atención más allá de mí mismo. Esto me causaba mucho sufrimiento, pero, tal y como lo veo ahora, fue una bendición disfrazada, puesto que me enseñó a apreciar el valor inestimable de la introspección a la hora de preservar la vida y como modo de progresar. La presión de nuestras ocupaciones y la incesante corriente de impresiones que se vierten en nuestra conciencia a través de todas las puertas del conocimiento hacen que la existencia moderna sea arriesgada en muchos modos. La mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. La muerte prematura de millones se debe principalmente a esta causa. En la Universidad de Graz, en Austria, Tesla trabajó con feroz determinación para mantenerse al día con la avalancha de dominio creativo en su imaginación, día y noche. Se aclimató a un ciclo de sueño único que le permitió trabajar 20 horas al día y dormir un total de 4 horas durante todo el día. Conocido como el sueño polifásico, Tesla, entre otros, prosperó teniendo tanto tiempo extra para la aplicación consciente de sus ideas. Las cartas a su padre de los profesores de su escuela advirtieron que, a menos que lo sacaran de la escuela, moriría por exceso de trabajo. Por el contrario, la vida de Tesla modeló lo que sucede cuando seguimos nuestra pasión. Alimenta la energía vital. Se me considera uno de los trabajadores más dedicados, y tal vez lo soy. Si el pensamiento es un equivalente del trabajo, pues a él he consagrado casi todas mis horas de vigilia. Pero si el trabajo se interpreta como un rendimiento determinado durante un tiempo específico, de acuerdo con una regla rígida, entonces puede que yo haya sido el peor de los haraganes. Cada esfuerzo coaccionado exige un sacrificio de energía vital. Yo nunca pagué tal precio. Al contrario, he prosperado en mis pensamientos. Sintiéndose restringido en los estudios que lo distrajeron de su verdadero curso, Tesla perdió su gran respeto por la escuela y la llamó enseñanza pedante y pedagógica que hacía de un estudiante aspirante un esclavo de galera.
Tesla abandonó la escuela para centrarse en inventar un modelo mejorado para la distribución de electricidad. Después de 2 años de contemplación y experimentación, visualizó el modelo eléctrico de corriente alterna. Ansioso por desarrollarlo, decidió llevárselo a su héroe Thomas Edison, con la esperanza de ser asesorado, y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 28 años, llegando con solo 4 céntimos, con poemas y una carta de recomendación. El desarrollo del modelo de corriente continua de Edison estaba en marcha en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Tesla consiguió un trabajo para la compañía eléctrica de Edison, su brillante innovación fue ignorada y en su lugar se contrató a Tesla para mejorar los generadores de Edison. Planta de energía de Edison, Nueva York, 6 meses después. 6 meses después se lograron los objetivos, pero un comentario despectivo del propio Edison sobre el pago causó un gran insulto a Tesla, que disgustado renunció. Pero Tesla aprendió rápidamente las dificultades de los inmigrantes en los Estados Unidos mientras pasó todo un año cavando zanjas para los cables DC de Edison. Dijo: «Mi educación superior en varias ramas de la ciencia, la mecánica y la literatura me pareció una burla». Su primer negocio con sus propias patentes lo dejó estafado por hombres deshonestos. Pero Tesla no era un hombre que se dejara afectar por condiciones crueles. El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su trabajo es como el del plantador, para el futuro. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir y señalar el camino. Él vive, trabaja y espera. Después de 2 años dolorosos, con la ayuda de inversores, finalmente abrió un laboratorio y comenzó apasionadamente su trabajo. No creo que haya ninguna emoción que pueda atravesar el corazón humano como la que siente el inventor al ver que una creación del cerebro se desarrolla con éxito. Tales emociones hacen que un hombre olvide la comida, el sueño, los amigos, el amor, todo. Sus primeras 22 patentes fueron las creaciones más valiosas desde la invención del teléfono. Cuando George Westinghouse apareció, Tesla finalmente tuvo los medios para comercializar su modelo de corriente alterna. Mientras tanto, el sistema de Edison se estaba volviendo más popular. Pero la energía a través de la corriente continua perdería potencia al viajar, por lo que requería centrales eléctricas cada kilómetro, e incluso entonces apenas se encendía bombillas. Y el sistema de corriente alterna de Tesla, sin embargo, dado que la electricidad se regeneraba fácilmente en el camino, no solo era menos costosa, también producía mucha más energía para la luz y dispositivos eléctricos adicionales. Cuando Westinghouse fue golpeado, sin embargo, con presiones financieras, Tesla, en su afán por mejorar la humanidad y probablemente agradecido al único hombre que había creído en él, rompió el contrato que había hecho con Westinghouse, el cual le habría asegurado la comisión en sus futuras ganancias. Quizás ninguna declaración transmita las verdaderas intenciones de Tesla más que esta. El dinero no representa el valor que el hombre le ha dado. Todo mi dinero lo he invertido en experimentos con los cuales he hecho nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad vivir un poco mejor. Desafortunadamente, esta decisión le costaría mucho cuando necesitó el apoyo financiero más adelante en su vida. Aunque ha sido criticado por ser irresponsable, imprudente e impulsivo por esta decisión, la verdad sobre Tesla no podría ser más clara. El servicio de la humanidad triunfó sobre la fortuna y la fama. Tesla tenía una fe eterna y vio la perfección absoluta de una mano divina en cada causa y efecto. Un solo rayo de luz de una estrella distante cayendo sobre el ojo de un tirano en tiempos pasados puede haber alterado el curso de su vida, puede haber cambiado el destino de las naciones, puede haber transformado la superficie del globo de manera intrincada. Tan inconcebiblemente complejos son los procesos en la naturaleza. Las fuerzas están en un balance perfecto y por lo tanto la energía de un solo pensamiento puede determinar el movimiento de un universo. Mientras tanto, tanto Tesla como Edison buscaron influencias para comercializar su método de conductividad eléctrica. El ex héroe de Tesla buscó no solo ganarse el público, sino destruir a Tesla en el proceso.
Edison eligió infundir miedo a la corriente alterna, ejemplificando bárbaramente el mismo poder que hizo que el sistema de Tesla fuera superior. Su estrategia para crear este miedo era organizar demostraciones horribles donde electrocutaba animales, gatos, perros, vacas, caballos e incluso un elefante. Y luego incluso se sugirió que se usara para ejecutar criminales. Mientras la gente miraba con horror, la manipulación tuvo éxito cuando nadie desafió a los perpetradores por sus acciones violentas y abusivas. Pero Tesla lo vio. Dijo, la imposición de la pena de muerte no solo es bárbara e inhumana, sino innecesaria como factor en el esquema de la civilización moderna. Afortunadamente, prevaleció el sentido común, y después de un dramático debut de luz en la Feria Mundial, el modelo AC ganó la guerra, convirtiendo a Tesla y su propietario de patentes, Westinghouse, en celebridades internacionales de la noche a la mañana. Para Tesla, mientras la humanidad tuviera necesidades, habría trabajo que hacer. Sin responsabilidades familiares e impulsado por el humanitarismo, no por ganancias financieras, continuó inventando prolíficamente. Tesla continuó para cumplir con éxito su sueño de 30 años de aprovechar la hidroelectricidad de las cataratas del Niágara, un logro que lanzó al incansable inventor al escenario mundial. Después de haber aliviado directamente el trabajo pesado del siglo XIX, se hizo conocido como el misterioso inmigrante. A pesar de la fama y la notoriedad temporales, a pesar de la distracción brindada por mujeres atractivas y a pesar de la soledad, Tesla nunca se casó. Él mantuvo el rumbo. Su amor fue el servicio a través de la creación. Durante las siguientes décadas, la vida de Tesla estuvo llena de éxitos extraordinarios y únicos, mientras experimentaba con electricidad de alta frecuencia, buscando liberarse de las bombillas de Edison. Con buenas razones, jugó con la iluminación. Comprendiendo que la luz es electricidad que vibra a una frecuencia ultra alta, construyó una bobina Tesla que permitía alta frecuencia en alto voltaje y organizó un gran espectáculo para el laboratorio de visitantes. Poco después, creó las luces de neón, fluorescencia y rayos X, obteniendo el título de maestro de la luz. Pero estos descubrimientos palidecieron en 1890 cuando encendió una lámpara de forma inalámbrica, transmitiendo energía a través del aire. Este fue el comienzo de la obsesión de por vida de Tesla, la transmisión inalámbrica de energía. No para su propia gloria, sino porque, según él, era el medio más deseable para establecer la paz universal. Podría significar el fin de la guerra. Con sus bobinas Tesla recién creadas, pronto transmitía y recibía potentes señales de radio que estaban sintonizadas para resonar a la misma frecuencia. Patentó con éxito la tecnología. Pero en las costas inglesas, su competidor de radio, la Marconi Wireless Telegraph Company, comenzó a prosperar en los mercados bursátiles debido principalmente a las conexiones con la aristocracia inglesa. No es sorprendente que sus inversores incluyeron a Andrew Carnegie y Thomas Edison. En 1901, Marconi transmitió y recibió señales a través del Atlántico. Cuando se informó a Tesla, confiando en la oficina de patentes y en la integridad de su rival, dijo: «Marconi es un buen sujeto, déjenlo continuar. Está usando 17 de mis patentes. Dejen que el futuro diga la verdad y evalúe cada una de acuerdo a sus trabajos y logros. El presente es de ellos, el futuro, por el cual realmente he trabajado, es mío». Luego, justo cuando Tesla se preparaba para enviar una señal a 50 millas de distancia, un incendio en su laboratorio destruyó todo su trabajo. Costó más de $1 millón y lo retrasó por años. Dada la intensa competencia, es muy probable que haya sido intencionado. Tesla estaba devastado, pero siendo un hombre con un propósito determinado, sin embargo, comenzó a recrear todo su trabajo desde cero. Pero su fe y confianza se conmocionaron cuando la Oficina de Patentes de los Estados Unidos repudió de repente la patente inicial de Tesla y le dio crédito a Marconi por la invención de la radio. Esto nunca se ha explicado completamente, pero es seguro decir que había hombres poderosos, incluido Edison, detrás del rival de Tesla,
muchos de los cuales buscaron venganza después de que la corriente alterna destruyera la promesa que sus modelos de corriente continua habían creado inicialmente. Pero luego, en 1911, la conmoción de Tesla se convirtió en ira cuando Marconi ganó el premio Nobel por la radio en modelos que Tesla había creado primero. ¿Qué hizo que la oficina de patentes y un comité del premio Nobel ignoraran la integridad de las creaciones de Tesla? Si hubiera recibido el reconocimiento que merecía, es muy probable que la investigación de Tesla hubiera sido financiada sin esfuerzo por el resto de su vida. Lamentablemente, para entonces, Tesla no estaba en condiciones financieras para litigar un caso contra una gran corporación. Mi creencia es firme sobre la ley de la compensación. Las verdaderas recompensas siempre llegan en proporción al trabajo y a los sacrificios realizados. Cabe señalar que unos meses después de su muerte, sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la patente de radio original de Tesla, lo que fue más fácil para ellos que lidiar con la demanda de Marconi contra el gobierno. Como Tesla notó, las fuerzas naturales están en perfecto equilibrio. Los siguientes dispositivos de Tesla fueron barcos y máquinas de transmisión inalámbrica por radio, aunque rara vez es reconocido por este logro. En una exhibición pública, un escritor del New York Times sugirió sumergir la embarcación y llevar dinamita como arma de guerra. Tesla rápidamente corrigió al reportero rogándole que no viera un torpedo inalámbrico. Ve allí el primero de una raza de robots, hombres mecánicos que harán el trabajo laborioso de la raza humana. Incluso Mark Twain quería capitalizar sus ideas, a las que respondió: «No deseo ser recordado como el inventor de un dispositivo puramente destructivo. Prefiero ser recordado como el inventor que abolió la guerra. Ese sería mi mayor orgullo». Tesla se interesó en el dios oriental en el espiritualismo, después de conocer a un yogi llamado Swami Vivekananda. Incluso comenzó a usar palabras sánscritas akasha y prana para describir la fuente dentro de la materia. Los estudios de Tesla en frecuencia se profundizaron. Incluso estudió comunicación psíquica y creía que el pensamiento, siendo eléctrico, algún día se mediría. El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos previos a su existencia. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. El universo es una sinfonía de vibraciones y olas. Debemos aprovechar su energía. Con la transmisión de radio desarrollada con éxito, Tesla volvió a centrarse en aprovechar y transmitir energía inalámbrica. Pero dada la importancia de la investigación, necesitaba altitud, privacidad y secreto. Se mudó a Colorado Springs y durante 9 meses realizó experimentos secretos que exploraron la transmisión electromagnética a diferentes distancias de la Tierra, desde la ionosfera a corta distancia. Su investigación muestra revelaciones espectaculares y parece que aprendió lo que buscaba. Lo más importante, los testigos vieron bombillas en el suelo iluminadas de forma inalámbrica, a millas de su fuente. Uno de los descubrimientos más importantes que hizo mientras estaba en Colorado fue el pulso o los latidos del corazón de la Tierra. Nuevamente, el descubrimiento de la resonancia de Schumann fue acreditado a otra persona 50 años después, pero Tesla fue el primero en ver que hay una frecuencia natural pulsando en la Tierra, dentro de la cual resuenan todos los sistemas biológicos, incluido nuestro cerebro y la Tierra misma. Esta frecuencia es de 7,83 Hz, que se extiende a 60 kilómetros de altura, afecta nuestra salud física y, lo más importante, nuestra salud mental. Tesla reconoció que la interferencia con esta frecuencia tenía implicaciones ominosas, incluido el control mental. Las ondas alfa en el cerebro humano funcionan en este rango, y la resonancia eléctrica de la Tierra está entre 6 y 8 hercios. Por lo tanto, todo nuestro sistema biológico, el cerebro y la Tierra misma, trabajan en las mismas frecuencias. Si podemos controlar ese sistema resonante electrónicamente, podemos controlar directamente todo el sistema mental de la humanidad. Libre de los peligros que esto planteaba,
Tesla encontró las respuestas en la ionosfera, muy arriba, donde pulsaba la resonancia de Schumann. Hoy en día, debido a que la frecuencia de Schumann recibe una avalancha de radiación EMF de Wi-Fi y torres de telefonía celular, existe una gran preocupación por el impacto en todos los sistemas biológicos, incluidos especialmente las abejas, las mariposas, la vida silvestre y, por supuesto, los humanos. Mientras estaba en Colorado Springs, una noche en su laboratorio, Tesla notó que su transmisor captaba una señal de radio repetida. Para su sorpresa, creía que la señal se transmitía conscientemente desde el espacio por otras formas de vida. Cuando anunció su descubrimiento, fue ridiculizado ampliamente y con malicia. Pero es bien sabido que las ondas de radio provienen del espacio. Por supuesto, su fuente no siempre es clara. Es seguro que podemos enviar un mensaje a un planeta, que podemos obtener una respuesta. Es probable que el hombre no es el único ser en el infinito dotado de una mente. Desafortunadamente, el asalto de la prensa fue el comienzo de una nueva era de relaciones públicas para Tesla. La gente puso en duda a su antiguo héroe. Inquebrantable, continuó trabajando en su visión para la humanidad. Puedes pensar que soy un soñador o que estoy muy lejos si te digo lo que realmente espero. Pero puedo decirte que espero con absoluta confianza enviar mensajes a través de la Tierra sin cables. También tengo grandes esperanzas de transmitir fuerza eléctrica de la misma manera sin desperdicio. Regresó a la ciudad de Nueva York completamente confiado en que podría lograr su objetivo final. Simplemente necesitaba los fondos para crearlo. Quizás el proyecto más importante de la carrera de Tesla fueron sus esfuerzos finales para aprovechar y transmitir energía inalámbrica desde Wardenclyffe Towers en Long Island, New York. Con su pasión y claridad renovadas por la investigación en Colorado, Tesla recibió $150,000 de JP Morgan para construir lo que Morgan pensaba que era una torre de radio y lo que él creía que ganaría millones en radiodifusión. Pero Tesla no estaba interesado en ganar millones o en la radio. Un verdadero pionero y humanitario estaba interesado en aprovechar la energía de la Tierra y, por supuesto, en terminar la guerra. Mantuvo en secreto sus verdaderas intenciones. Tesla había dicho que cuando su transmisión inalámbrica fuera exitosa, habría una aurora boreal en todo el planeta. Como era de esperar, los residentes de los alrededores fueron testigos de lo que, según ellos, parecía una aurora boreal que emanaba de su torre. Actualmente, muchas personas describen sucesos similares en Alaska, donde se encuentra HAARP. Aunque el proyecto HAARP es reservado, no hay duda que la influencia de Tesla abunda. Mientras tanto, la torre de radio de Marconi logró la transmisión, y cuando Morgan dudó acerca de continuar la misión de Tesla, se revelaron las verdaderas intenciones. No es sorprendente que JP Morgan revocara de inmediato y apáticamente su patrocinio. Parece que el imperio bancario no compartió el interés mutuo con las visiones de Tesla para liberar el mundo de los costos de energía. Tenía el mayor respeto por mis logros y me dio todas las pruebas de su completa fe en mi capacidad para lograr lo que me propuse hacer. No estoy dispuesto a conceder a algunas personas mezquinas y celosas la satisfacción de haber frustrado mis esfuerzos. Estos hombres no son más que microbios de una enfermedad desagradable. Mi proyecto fue retrasado por las leyes de la naturaleza. El mundo no estaba preparado para él. Estaba demasiado adelantado a su tiempo. Pero las mismas leyes prevalecerán al final y lo convertirán en un éxito triunfal. Incluso ante la derrota, Tesla se enderezó y levantó la barbilla. Nikola Tesla había declarado que odiaba la guerra. Vio la atrocidad de las armas atómicas y declaró que la energía de los átomos traería un desastre a la humanidad. Horrorizado por la idea de que su tecnología se utilizara para la invasión militar, creía que si los países podían defenderse adecuadamente, los motivos de la guerra se volverían obsoletos, y este era su objetivo. Habló en sus últimos años sobre una misteriosa arma de partículas que acabaría con los ataques a las naciones para siempre, con la esperanza de que ninguna nación dominara a otra. Envió diagramas incompletos de su arma de partículas a varias naciones aliadas, incluidos los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra,
Francia, la Unión Soviética y, por supuesto, su natal Yugoslavia. Con esta estrategia, los 6 aliados tendrían que cooperar para emplear la tecnología. Aunque nunca se le ha acreditado por construir o incluso concebir la tecnología de ser partículas, en los años 40, Estados Unidos implementó un sistema de misiles antiaéreos que llamaron Proyecto Nike, y luego creó la Iniciativa de Defensa Estratégica, un programa espacial que usa armas de partículas que interrumpen la estructura atómica tal como afirmó Tesla. Pero Tesla no quería guerra. Dijo: las fuerzas negativas se han vuelto de gran importancia. Entre estas hay una de mucho mayor momento que cualquier otra. Se llama guerra organizada. Cuando consideramos a los millones de individuos, a menudo los más hábiles en mente y cuerpo, la flor de la humanidad, que se ven obligados a una vida de inactividad e improductividad, las inmensas sumas de dinero que se requieren diariamente para el mantenimiento de ejércitos y aparatos de guerra, lo que representa siempre tanta energía humana, todo el esfuerzo inútilmente gastado en la producción de armas e implementos de destrucción, la pérdida de vidas y el fomento de un espíritu bárbaro, nos horroriza la pérdida inestimable para la humanidad que la existencia de estas condiciones deplorables debe implicar. ¿Qué podemos hacer para combatir lo mejor posible este gran mal? En enero de 1943 y en sus últimos días, Tesla había programado compartir estos planes con el gobierno de los Estados Unidos cuando murió inesperadamente la noche anterior. Fue un final triste para un gran servidor de la humanidad. Había pasado sus últimos años en el parque con palomas y al no tener dinero estaba endeudado en un hotel. No es sorprendente que su investigación desapareció de inmediato. Después de que Tesla soportó tantos años de denigración pública y pobreza, está claro que su investigación aún era de gran importancia. En los años posteriores a su muerte, aunque sus contribuciones científicas se han observado, su anhelo por el fin de la guerra a menudo se pasa por alto. Él mismo dijo: de esta guerra, la más grande desde el comienzo de la historia, debe nacer un mundo nuevo, un mundo que justifique los sacrificios ofrecidos por la humanidad. Este nuevo mundo debe ser un mundo en el que no habrá explotación de los débiles por parte de los fuertes, de los buenos por los malos, donde no habrá humillación de los pobres por la violencia de los ricos, donde los productos del intelecto, la ciencia y el arte servirán a la sociedad para la mejora y el embellecimiento de la vida, y no a los individuos para alcanzar la riqueza. Este nuevo mundo no será un mundo de oprimidos y humillados, sino de hombres libres y naciones libres, iguales en dignidad y respeto para el hombre. Para los ricos y poderosos de esa época, y de hecho de cualquier época, que buscan mantener el status quo, estas palabras desinteresadas son las expresiones de un hombre peligroso. Nikola Tesla no era perfecto. Tenía fobias paralizantes sobre gérmenes, desconfianza en las mujeres, y ciertamente tenía obsesiones con los números, eligiendo quedarse en habitaciones de hotel con los números 3, 6 y 9. Carecía de etiqueta social, y cuando se trataba de percibir el punto de vista de los demás, incluidos sus patrocinadores, a veces hacía comentarios arrogantes sobre su propio significado histórico, que ciertamente no apreciaban, incluso cuando era claramente cierto. También expresó creencias poco compasivas sobre la eugenesia, principalmente que los criminales y los enfermos mentales deberían ser esterilizados. Aunque realmente impactante, la esterilización era solo una estrategia para terminar el sufrimiento. Tesla entendió la interconexión de todas las personas e incluso experimentó su dolor empáticamente. Cuando hablamos del hombre, tenemos una concepción de la humanidad como un todo, y antes de aplicar métodos científicos a la investigación de su movimiento, debemos aceptar esto como un hecho físico. Pero ¿puede alguien dudar hoy de que todos los millones de individuos y todos los innumerables tipos y personajes constituyen una entidad, una unidad? Aunque somos libres de pensar y actuar, estamos unidos, como las estrellas en el firmamento, con lazos inseparables. Estos lazos no se pueden ver, pero podemos sentirlos. Me corté el dedo y me duele. Este dedo es parte de mí. Veo a un amigo herido y a mí también me duele.
mi amigo y yo somos uno. Y ahora veo derribado a un enemigo, un trozo de materia que, de todos los trozos de materia en el universo, me importa menos y todavía me entristece. ¿No prueba eso que cada uno de nosotros es solo una parte de un todo? Claramente Nikola Tesla vio la interconexión e interdependencia de toda la humanidad. Teniendo esto en cuenta, es más fácil entender sus estrategias, aunque controversas, como un medio para acabar con el sufrimiento. Es curioso que sepamos tan poco del hombre que contribuyó tanto a la ciencia y a la tecnología. Pero es aún más misterioso cuando descubres la magnitud de la mente y el corazón de donde vino. Nikola Tesla fue un visionario, cuyo objetivo principal era aprovechar las fuerzas de la naturaleza para el servicio de la humanidad. Si bien muchas personas se beneficiaron enormemente de sus contribuciones, su vida estuvo llena de resistencia en todo momento. Tesla reconoció que de todas las resistencias, la que más retrasa el movimiento humano es la ignorancia, lo que Buda llamó el mal más grande del mundo. También reconoció que, es paradójico pero real, decir que entre más sabemos, más ignorantes nos volvemos, en el sentido absoluto, ya que a través del entendimiento nos volvemos conscientes de nuestras limitantes. Finalmente, en reflejo de sus propios logros y fracasos, Nikola Tesla dijo: «Todo lo que fue grandioso en el pasado fue ridiculizado, condenado, combatido y reprimido, solo para emerger más poderosa y triunfalmente de la lucha». Tesla era un hombre que quería servir a la humanidad haciendo sus vidas más fáciles y ciertamente menos costosas, y en este proceso desafió poderosas estructuras económicas. ¿Cómo sería nuestra vida si Tesla no hubiera sido frustrado por su plan? ¿Habría tenido éxito con su investigación y experimentación para crear energía inalámbrica gratuita? ¿Todos, en todas partes, tendrían una vida más fácil y económica? Y, sobre todo, ¿seguiría siendo necesaria la guerra? Tesla reconoció que el mundo no estaba listo para sus ideas, pero nunca dejó de esperar que un joven algún día pudiera ayudarnos a todos. Un joven peligroso que, sin embargo, afirmó: «Hay algo dentro de mí que podría ser una ilusión, como suele ocurrir con jóvenes venturosos, pero si tuviera la suerte de alcanzar algunos de mis ideales, lo haría en nombre de toda la humanidad. Si esas esperanzas se cumplieran, los pensamientos más emocionantes serían que es obra de un serbio». A pesar de sus grandes obsesiones, la genial mente de Nikola Tesla también estaba obsesionada con el viaje en el tiempo. Trabajó en una máquina del tiempo y, según los informes, tuvo éxito, diciendo: «Pude ver el pasado, presente y futuro todo al mismo tiempo». La idea de que los humanos son capaces de viajar a través del tiempo ha capturado la imaginación de millones en todo el mundo. Si miramos hacia atrás en la historia, encontraremos muchos textos que pueden ser interpretados como evidencia de viaje en el tiempo. Cuando Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad en 1905, creó un revuelo en la comunidad científica, abriendo la página para muchas preguntas tales como viajes en el tiempo. Incluso hay evidencia de viajes en el tiempo en la Biblia, de acuerdo a Erich von Däniken. En la Biblia, el profeta Jeremías estaba sentado con algunos de sus amigos y había un joven. Su nombre era Abimelech. Y Jeremías le dijo a Abimelech: «Sal de Jerusalén, allí hay una colina, y recoge higos para nosotros». Y recogió unos higos frescos. De repente, Abimelech escuchó un ruido, un viento en el aire, y quedó inconsciente. Tuvo una pérdida de conocimiento. Después de un tiempo, se despertó de nuevo y vio que era casi de noche. Así que cuando corrió de nuevo a la sociedad, la ciudad estaba llena de extraños soldados y dijo: «¿Qué está pasando aquí? ¿En dónde están Jeremías y los otros?». Un anciano le dijo: «Eso fue hace 62 años». El Mahabharata es una de las principales epopeyas sánscritas más importantes de la antigua India. Si observamos el Mahabharata, escrito en el siglo VIII a.C., el rey Rishaba es descrito como que ha viajado a los cielos para conocer al dios creador Brahma, solo para regresar a la tierra cientos de años en el futuro.
En Japón, la leyenda de Urashima Taro describe la historia de la visita de un pescador al dios protector del mar en un palacio bajo el agua, por lo que pareció estar solo 3 días. Cuando regresó a su pueblo pesquero, se encuentra que han pasado 300 años desde que se fue. Tal vez todos estos mitos inspiraron a grandes pensadores para intentar y encontrar una manera para lograr viajar en el tiempo. No hace mucho tiempo, un equipo de científicos de la Universidad de Queensland en Australia simularon cómo los fotones del viaje en el tiempo podrían comportarse, indicando que al menos a nivel cuántico deja la paradoja del viaje en el tiempo, la cual demuestra cómo el viajar en el tiempo, como imposible, puede ser resuelto usando fotones, partículas individuales de luz. Los investigadores simularon partículas cuánticas viajando al pasado. Luego de estudiar su comportamiento, los investigadores revelaron posibles aspectos anormales de la física moderna. Nikola Tesla fue sin duda uno de los genios más grandes del siglo XX. Nuestra forma de vida actual, la tecnología que damos por sentada, es posible gracias a este increíble hombre. Sin embargo, a pesar de toda su contribución a la ciencia, su nombre es poco recordado fuera del campo de la electrónica y la física. De hecho, a Thomas Edison a menudo se le atribuyen erróneamente en libros escolares invenciones que fueron desarrolladas y patentadas por Tesla. La mayoría de los académicos reconocen que la oscuridad de Tesla se debe parcialmente a sus modos excéntricos y alegaciones fantásticas durante los años decadentes de su vida. Ahora es sabido que muchas de estas invenciones fantásticas de Tesla son científicamente preciosas y viables. Simplemente le ha tomado a la humanidad todo este tiempo para ponerse al corriente con las asombrosas ideas de un hombre que murió en 1943. Cuando Tesla murió, el 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años, representantes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros, según petición del FBI, fueron al Hotel New Yorker y se apoderaron de todas las propiedades de Tesla. La Oficina de Propiedad de Extranjeros era una oficina dentro del gobierno de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como custodios de propiedad enemiga a propiedades que pertenecían a los enemigos de los Estados Unidos. 2 cargas de camiones con papeles, muebles y artefactos fueron enviadas bajo sello a Manhattan Storage y Warehouse Company. Esta carga fue añadida a los casi 30 barriles que han sido almacenados desde 1930 y la colección completa fue sellada bajo órdenes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros. Comportamiento extraño, considerando que Tesla era un ciudadano legal estadounidense. Luego de la muerte de Tesla, hubo una lucha del gobierno de los Estados Unidos para encontrar todos sus trabajos, notas e investigaciones antes de que otras potencias extranjeras pudieran encontrarlos. El sobrino de Tesla, Sava Kosanovich, reportó que antes de que la Oficina de Propiedad de Extranjeros llegara, alguien más había, obviamente, revisado las propiedades de Tesla y había tomado una cantidad desconocida de papeles y notas personales. Se supo por el FBI que inteligencia alemana había hecho desaparecer una gran cantidad de investigaciones de Tesla varios años antes de su muerte. Se cree que este material robado eventualmente resultaría en el desarrollo del platillo volador nazi. Los Estados Unidos iban a asegurarse que esto no sucedería de nuevo. Cualquier cosa remotamente asociada con el gran hombre fue rápidamente confiscada y perdida dentro de las redes secretas de América, previa a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, más de una docena de cajas con pertenencias de Tesla dejadas en hoteles como en el Waldorf Astoria, el Hotel Governor Clinton y el St. Regis ya habían sido vendidos a soldados para pagar las facturas pendientes de Tesla. La mayoría de estas cajas y los secretos que contenían nunca han sido encontrados. Estamos girando a través del espacio sin fin, a una velocidad inconcebible. Todo a nuestro alrededor gira y se mueve. En todos lados hay energía. Debe haber alguna forma de que aprovechemos de esta energía de forma más directa. Entonces, con la luz obtenida del medio, con el poder derivado de ella, con cada forma de energía obtenida sin esfuerzo, desde la tienda que es siempre inagotable, la humanidad avanzará con pasos agigantados. La mera contemplación de estas magníficas posibilidades expande nuestras mentes, fortalece nuestras esperanzas y llena nuestros corazones con un deleite supremo.
Tesla aparentemente estaba ansioso por decirle a aquellos interesados en su vida y en su ciencia no descartar ideas que parecían supernaturales o no científicas. Su idea del término supernatural eran solo cosas que aún no podemos explicar científicamente, que sin embargo son completamente posibles. La física se extiende más allá de lo que es conocido científicamente hoy en día. El futuro mostrará que lo que ahora llamamos ocultismo o supernatural se basa en una ciencia aún no desarrollada. Hay lugares en donde el tiempo y espacio están doblados naturalmente. Un ejemplo es la extraña puerta Lordsburg, localizada cerca de Lordsburg, Nuevo México. Periódicamente, cuando la puerta se abre, un tocón de árbol con una pierna humana incrustada en él se observa. El Triángulo de las Bermudas es también considerado un portal de viaje en el tiempo. ¿Existe alguna evidencia de que estos flujos en el espacio y el tiempo pueden ser inducidos artificialmente? Este parece haber sido el caso con el USS Eldridge, que participó en el experimento de Filadelfia el 15 de agosto de 1943. Se informa que el brillante inventor Nikola Tesla y el teórico Albert Einstein participaron en este experimento. El objetivo era hacer que la nave fuera invisible, envolviendo el casco en un cable de 1 pulgada de espesor, a través del cual se indujo una señal de alta frecuencia de un complejo sistema de generadores y bobinas de Tesla. Los resultados fueron desastrosos. Cuando se activó, la nave generó una niebla verde y desapareció de Filadelfia, reapareciendo en el puerto de Norfolk 24 horas después. Muchos miembros de la tripulación terminaron incrustados en las paredes del barco, otros se volvieron locos. Algunos fueron enviados misericordiosamente con un disparo de pistola en la cabeza. Parece que Nikola Tesla pudo haber trabajado en viajes en el tiempo antes de que la ciencia moderna pensara que era posible. Según los informes, en 1895, Tesla hizo un descubrimiento sorprendente, el cual sugiere que el tiempo y el espacio podrían estar influenciados por los campos magnéticos. Supuestamente, esta idea, que podría alertar el tiempo y el espacio por campos magnéticos, condujo a una serie de experimentos que presuntamente dieron origen al infame Proyecto de Filadelfia. Se cree que Tesla trabajó en la idea del viaje en el tiempo, descubriendo resultados sorprendentes en el camino. Usando campos magnéticos, Tesla descubrió que la barrera espacio-tiempo podía ser alterada y se podía acceder creando un caballo de Troya que eventualmente conducía a un tiempo diferente. Sin embargo, todavía no está claro si Tesla lo logró o no, ya que no hay ningún documento que pruebe, o en ese caso refute, que algo como esto ocurrió. Lo único que sí sabemos es que los informes indican que en 1895 un testigo encontró a Tesla en una pequeña cafetería con aspecto agitado y perturbado. Su asistente afirmó que Tesla fue casi electrocutado por una máquina, cuando estaba tratando de resolver el enigma del viaje en el tiempo. En un artículo de New York Times del 21 de abril de 1908, en la página 5, columna 6, con el título «Cómo la lámpara del electricista puede construir nuevos mundos», Nikola Tesla cita el dominio del universo físico de la humanidad, simplemente adoptando ciertas teorías, afirmando lo siguiente: cada átomo ponderable se diferencia de un fluido tenue, frágil, vago, que llena todo el espacio simplemente por el movimiento giratorio, como un torbellino de agua en un lago en calma. Al ser puesto en movimiento, este fluido, el éter, se convierte en materia burda. Su movimiento detenido, la sustancia primaria vuelve a su estado normal. Este estado normal que Tesla describe es quietud, donde la radiación luego revierte a su línea de tiempo como materia normal. Tesla continúa realmente abriendo la puerta al teletransporte en el artículo, argumentando: parece entonces posible para el hombre, a través de la energía enjaulada, acoplada, del medio y de las agencias adecuadas, intervenciones, para iniciar y detener los remolinos de éter para hacer que la materia se forme y desaparezca. Tesla está implicando que la materia puede ser manipulada usando energía inteligente a través de la tecnología actual, para levitar y teletransportarse. Él está afirmando, en efecto, que la materia no estaba predestinada al comienzo del universo. La materia es dinámica y puede ser alterada y reubicada utilizando la tecnología actual. Él continúa diciendo:
A su orden, de la humanidad, casi sin esfuerzo de su parte, las viejas palabras desaparecerían y las nuevas surgirían. Podría alterar el tamaño de este planeta, controlarlo en las estaciones, ajustar su distancia al Sol, guiarlo en su viaje eterno a lo largo de cualquier camino que pueda elegir, a través de las profundidades del universo. Podría hacer que los planetas colisionen y producir sus propios soles y estrellas, su propio calor y luz. Podría originar la vida en todas sus formas infinitas. Provocar a voluntad el nacimiento y la muerte de la materia sería la obra más grandiosa del hombre, lo que lo convertiría en el dominio de la creación física y le haría cumplir su último destino. Ahora lleva esto a otro paso. Solo presume por un momento, primero, que Tesla tiene razón, que a través de la historia definitivamente era más correcto que incorrecto, y alguna entidad en algún universo, no necesariamente en este en el que estamos viviendo, descubrió esto y de hecho pasó a crear su propio universo, tal vez incluso este. Hoy estamos muy lejos de lo que Tesla está explicando aquí, lo suficientemente solos como para crear un universo. Irónicamente, este artículo apareció 3 años después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad y casi 20 años antes de la hipótesis de Monseñor Georges Lemaitre sobre el comienzo del universo en 1927, que más tarde recibió el nombre de teoría del Big Bang. Uno debe entender qué es el Big Bang y la hipótesis asociada a la inflación, que son los únicos obstáculos para la levitación y teletransporte de objetos grandes en la actualidad, incluidos los humanos. Tesla abrió la puerta de nuevo a principios del siglo XX y la ciencia cerró la puerta unos 30 años más tarde. Después de casi morir, Tesla afirmó que se había encontrado en una ventana de tiempo y espacio completamente diferente, donde podía ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, mientras permanecía dentro del campo magnético creado artificialmente. Lamentablemente, no hay documentos que pudimos encontrar para respaldar estas afirmaciones. Sin embargo, si Tesla intentó lograr viajar en el tiempo, seguramente no era el único científico que lo intentaba. Comparte tu teoría en los comentarios. ¿Crees que viajar en el tiempo sea posible? ¿Cuándo crees que seremos capaces de lograrlo? Llegaron al astillero naval de Filadelfia el 28 de octubre de 1943, igual que todas las mañanas. Una calma que oculta el caos que tiene lugar en las costas de la ciudad y más allá. Para ese año, la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial había alcanzado un punto álgido cuando una feroz batalla naval entre barcos aliados y submarinos alemanes surgió en el Atlántico. La gravedad de este conflicto significó que el 28 de octubre no fuera una mañana cualquiera en Filadelfia, sino la combinación de meses y años de investigación ultrasecreta llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos con la intención de apoderarse de la superioridad naval de una vez por todas. Evidentemente, el ejército de los Estados Unidos, junto con algunas de las mentes científicas más importantes del mundo, hombres como Nikola Tesla y Albert Einstein, habían estado trabajando en una nueva tecnología que haría invisibles sus naves, una especie de dispositivo de camuflaje de las páginas de ciencia ficción. Todo lo que quedaba era comprobar si sus cálculos eran correctos, para comprobar si, de hecho, la tecnología funcionaría realmente. Esta prueba se conocería infamemente como el Experimento Filadelfia. Allí, en el astillero naval de Filadelfia, se encontraba el USS Eldridge, un barco equipado con grandes generadores y otros equipos extraños que confundían a los miembros de la tripulación desprevenidos. A una hora predeterminada, el equipo se activó. Los poderosos generadores se encendieron. De repente, una niebla verde azulada comenzó a rodear el Eldridge, y en un destello de luz, la nave desapareció, desapareciendo en el aire. Poco tiempo después, el Eldridge reapareció inesperadamente a más de 200 millas de distancia, en Norfolk, Virginia. Un hecho confirmado por la tripulación del SS Andrew Furuseth, que estaba anclado en Norfolk ese día. Luego, tan repentinamente como había aparecido, el Eldridge desapareció de nuevo, antes de reaparecer milagrosamente de regreso a Filadelfia. Lo más increíble es que, lo que sea que haya sucedido en su viaje, el Eldridge parecía haber viajado 10 minutos atrás en el tiempo. Los científicos y el personal militar de Filadelfia
se apresuraron al barco en una loca carrera para averiguar qué había sucedido. Lo que encontraron fueron escenas de horror inimaginable. Los miembros de la tripulación cubiertos de terribles quemaduras, algunos activamente envueltos en llamas, otros se habían vuelto locos gritando y divagando incoherentemente. Lo más inquietante es que algunos miembros de la tripulación se habían incrustado en el casco de acero de la nave, fusionados, todavía vivos, con partes del cuerpo que sobresalían en ángulos grotescos. Esto no es el tipo de cosas que se ven en las noticias de la noche. De hecho, lo que sea que sucedió ese día fatal en Filadelfia, supuestamente causó que el gobierno abandonara el proyecto e intentara eliminar todo registro de que el experimento Filadelfia alguna vez tuvo lugar. Y podrían haber tenido éxito, si no fuera por un autor excéntrico llamado Morris K. Jessup y las curiosidades de las circunstancias. En 1955, Jessup escribió un libro llamado El caso del ovni, que hablaba de antigravedad, electromagnetismo y superciencia prehistórica, convirtiéndolo en una celebridad entre los teóricos de la conspiración. Tal vez en consecuencia, en 1956, Jessup recibió la primera de las que se convertirían en más de 50 cartas escritas a mano de un hombre que se hace llamar Carl M. Allen. En las cartas, Allen afirmó haber sido miembro de la tripulación del USS Eldridge el día en que tuvo lugar el experimento Filadelfia. Describió cómo la nave había sido teletransportada a través del tiempo y diferentes dimensiones, encontrándose con lo que Allen describió como extraterrestres en el camino. Conmocionado por lo que Allen estaba diciendo, Jessup intentó repetidamente investigar las afirmaciones, rogándole a Allen que proporcione evidencia física. Pero al no encontrar nada tangible para corroborar la historia, parecía que Jessup tendría que darse por vencido y descartar a Allen como un loco más. Eso fue hasta 1957, cuando la Marina de los Estados Unidos se puso en contacto con Jessup y le pidió que viajara a Washington, D.C. para una reunión con funcionarios gubernamentales y militares de alto rango. Aparentemente, la Oficina de Investigación Naval había recibido un paquete que contenía una copia del libro de Jessup con una serie de notas escritas a mano garabateadas dentro. La nota hablaba de tecnología extraterrestre y viajes en el tiempo. Mientras que la escritura de las notas estaba diseñada para dar la impresión de que fueron escritas por 3 autores diferentes, Jessup reconoció de inmediato que las 3 fueron realizadas por Carl M. Allen. Después de un interrogatorio intensivo, Jessup dejó D.C. y regresó a casa, confundido en cuanto al interés de la Marina en afirmaciones tan increíbles y sin fundamento. Aún más curioso, poco después, la Marina publicó 127 copias del libro de Jessup con las notas escritas a mano de Allen incluidas. Luego, en 1959, apenas 3 años después de que comenzara su correspondencia con Allen, Jessup fue encontrado muerto de un aparente suicidio. Mientras Allen continuó enviando cartas a sus amigos y familiares, detallando sus experiencias con el experimento Filadelfia durante muchos años después, la historia se desvaneció de la memoria, ignorada, olvidada, solo otra teoría de la conspiración. La historia del experimento Filadelfia en realidad se remonta a mucho más allá de 1943 e involucra algunas de las mentes más grandes de la historia, incluido el legendario inventor Nikola Tesla. Ya en 1895, Tesla había estado experimentando cómo la electricidad y los campos magnéticos podían influir en el espacio y el tiempo. En marzo de ese año, el periódico New York Herald publicó una historia curiosa, en la que un reportero había encontrado a un Tesla de aspecto desaliñado solo en un café una tarde. «Me temo», comenzó Tesla cuando fue recibido por el reportero, «que no encontrarás en mí un compañero agradable esta noche. El hecho es que hoy casi muero. La chispa saltó 3 pies en el aire y me golpeó aquí en el hombro derecho. Si mi asistente no hubiera cortado la corriente al instante, podría haber sido mi fin». Le describió al reportero cómo, al ser alcanzado por la chispa eléctrica, unos 3,25 millones de voltios lo habían sacado de su ventana espacio-temporal. Podía ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, explicó.
Parecía como si Tesla estuviera diciendo que sus experimentos habían llevado a algún tipo de presciencia o quizás incluso a algún tipo de viaje en el tiempo. Para la década de 1930, Tesla, quien ya era una leyenda, estaba trabajando en la Universidad de Chicago realizando experimentos tratando de hacer un cuerpo invisible a través de la electricidad. Este fue el trabajo que se convertiría en la base del experimento Filadelfia. En 1939, el trabajo se trasladó al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Fue allí donde, según los informes, Albert Einstein se unió al proyecto, junto con otros científicos destacados. Para 1941, Tesla y estos científicos estaban trabajando en el proyecto explícitamente para el gobierno de los Estados Unidos. Fueron Tesla y su equipo quienes supuestamente hicieron los cálculos, redactaron las especificaciones técnicas e incluso construyeron los generadores masivos para lo que se convertiría en el experimento Filadelfia. Pero luego, antes de que se llevara a cabo el experimento, Tesla se alejó repentinamente del proyecto, supuestamente advirtiendo a su salida de un desastre seguro si el proyecto avanzaba, debido a un problema de personal que se produciría. Tesla, un ferviente humanitario como era, no pudo soportar las horrendas consecuencias que predijo que sufrirían los miembros de la tripulación del USS Eldridge, por lo que renunció al proyecto después de hacer todo lo posible para evitar el experimento. Por supuesto, en medio de una guerra global, el gobierno de Estados Unidos no abandonó la investigación en la que había invertido tantos recursos. En lugar de cerrar el proyecto, se lo entregó a John von Neumann, una mente brillante que, a diferencia de Tesla, no estaba agobiado por reservas morales y no dudaría en lanzar la precaución al viento como lo había demostrado durante su trabajo en el proyecto Manhattan, la construcción de la bomba nuclear. Lo que sea que haya pasado bajo el liderazgo de Neumann, lo que sucedió o no durante el experimento Filadelfia en 1943, ese mismo año murió Nikola Tesla, solo en su habitación de hotel en la ciudad de Nueva York. Casi inmediatamente después de su muerte, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos barrieron su habitación. Todas sus notas y otros documentos fueron recolectados y enviados directamente al FBI. El director del FBI, J. Edgar Hoover, calificó el trabajo de Tesla como el más secreto. Tan secreto, de hecho, que cuando un caso judicial de 1952 dictaminó que el sobrino de Tesla era el heredero de su patrimonio y, por lo tanto, el dueño único de todas sus posesiones personales, incluidas sus notas, el FBI no le envió las 80 cajas de notas que tenía registradas, sino solo 60. ¿Qué pasó con el resto del trabajo de Tesla y qué podrían haber contenido estas notas más secretas? Algunos han especulado que Tesla estaba trabajando en algún tipo de rayo de la muerte que el gobierno de Estados Unidos quería para su esfuerzo de guerra y quería mantener un secreto. Pero tal vez tenga algo que ver con el experimento Filadelfia, algo que ver con las terribles advertencias de Tesla antes de dejar el proyecto y la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro. La pregunta permanece hasta el día de hoy. ¿Qué tipo de conocimiento más secreto tenía Tesla y quién más podría haberlo tenido? Si miramos las escrituras e historias antiguas, podemos encontrar muchos casos interesantes de viajes en el tiempo. Algunas tradiciones hebreas cuentan la historia del profeta Jeremías y un niño llamado Abimelech. El profeta Jeremías estaba sentado junto con algunos de sus amigos y había un joven que se llamaba Abimelech. Y Jeremías le dijo a Abimelech: «Sal de Jerusalén, hay una colina, y recoge algunos higos para nosotros». El niño salió y recogió los higos frescos. De repente, Abimelech oyó algo de ruido y viento en el aire y se quedó inconsciente. Al rato se despierta de nuevo y ve que ya era casi de noche, por lo que volvió corriendo a la ciudad y la ciudad estaba llena de soldados extraños. Y él dijo: «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con Jeremías y todos los demás?» Y un anciano dijo: «Eso fue hace 62 años». Por increíble que parezca, esta historia está lejos de ser la única contenida en el texto de civilizaciones antiguas que parecen hacer referencias a viajes en el tiempo. Existen las tradiciones cristiana e islámica,
Una historia conocida como Los Siete Durmientes o alternativamente La Cueva de Al-Kahf. En esta historia, un grupo de jóvenes se esconde en una cueva para escapar de la persecución en el año 250 de la Edad de Cristo. Cuando salieron de la cueva, habían pasado unos 300 años. Por supuesto, este tipo de historias no se limitan a los cuentos de los antiguos. Considera lo que se conoce como la Puerta de Lordsburg, en las afueras de la ciudad de Lordsburg, Nuevo México. Según los lugareños, la puerta es un portal escondido en el desierto, el cual es el puente entre el espacio y el tiempo. Han surgido muchas historias a lo largo de décadas que describen ovnis que atraviesan la puerta. De hecho, se dice que frente a la puerta hay un muñón con un hueso de una pierna humana incrustado en él, dejado allí cuando alguien sale directamente de la puerta a un árbol. Esto refleja lo que se dijo sobre los miembros de la tripulación del USS Eldridge después del experimento Filadelfia, incrustado en el casco de acero del barco. Lo que está sucediendo en la puerta de Lordsburg es algo similar a lo que sucedió en Filadelfia. O considera el Triángulo de las Bermudas, esa notoria zona de la costa sureste de Estados Unidos entre Florida, Bermudas y Puerto Rico, donde, a lo largo de los años, han desaparecido misteriosamente muchas embarcaciones y miles de personas. Los relatos dados por los pilotos sobre sacudidas y pulsos repentinos que surgen de la nada, o fallos en los equipos electrónicos, no suenan tan diferentes a las descripciones a bordo del Eldridge durante el experimento de Filadelfia. Este tipo de relatos se remontan al menos hasta Cristóbal Colón, el famoso explorador que, cuando llegó por primera vez al Triángulo de las Bermudas hace cientos de años, documentó en sus registros enormes columnas de fuego que se estrellaban contra el mar. ¿Recuerdas la quema de los miembros de la tripulación de Eldridge? Pero quizás los relatos modernos de anomalías y mitos antiguos no sean suficientes para convencer de la existencia del viaje en el tiempo. Quizás se necesite más evidencia tangible. Muchos sugerirían que aquí es donde entran en juego los UPART, lo que según sus siglas traducidas significan artefacto fuera de lugar. Un UPART es un artefacto que no tiene sentido arqueológico en función del periodo de tiempo del que se descubrió que era. A lo largo de los años han aparecido muchos ejemplos. En 1991, arqueólogos en Rusia encontraron una serie de pequeños artefactos con forma de espiral en las montañas de los Urales, fechados entre 20.000 y 318.000 años de antigüedad. Había bobinas, espirales y ejes hechos de cobre, tungsteno y molibdeno. Los científicos concluyeron que no podían ser de origen natural, es decir, debieron haber sido fabricados. De hecho, los científicos revelaron que las piezas reflejaban los componentes de la nanotecnología moderna. ¿Cómo podría ser esto posible con artefactos de hace decenas o incluso cientos de miles de años? Ejemplos similares, quizás incluso más dramáticos, aparecieron en otras partes de Rusia, como en las afueras de San Petersburgo, donde los arqueólogos descubrieron un extraño fósil que resultó ser una especie de máquina compuesta por cientos de cilindros de dientes, piezas metálicas que forman un mecanismo. Increíblemente, tenía más de 300 millones de años. En el otro lado del mundo se descubrieron las esferas de Klerksdorp en Sudáfrica. Estas eran pequeñas bolas fechadas en casi 3.000 millones de años, y sin embargo, su estructura interior fibrosa y su intrincado diseño a 100.000 pulgadas de distancia a la perfección absoluta llevó a los investigadores a concluir que las esferas debían haber sido fabricadas por seres inteligentes. Hay quienes han argumentado que la existencia de UPARTs sugiere una especie de prehistoria, civilizaciones avanzadas y tecnología perdida en la memoria registrada. Otros creen que sugieren que la Tierra debe haber sido visitada por vida extraterrestre avanzada en algún momento del pasado distante. Tal vez no fueron extraterrestres, sino viajeros en el tiempo. Considera lo que los arqueólogos encontraron en Creta en 2017. Allí descubrieron fosilizado en la Tierra desde hace más de 5 millones de años un rastro de huellas humanas. Ten en cuenta que el pie humano es distintivo incluso y especialmente de nuestros antepasados primates. El pie humano no tiene garras y la suela del pie cae plano sobre el suelo.
Lo más importante es que el dedo gordo está alineado con los otros dedos, a diferencia de los dedos primates donde el dedo gordo del pie sobresale hacia un lado como el pulgar de una mano. En otras palabras, las huellas encontradas en Creta eran claramente sorprendentemente humanas. ¿Cómo pudo haber sido posible esto? Huellas humanas de una época en las que los seres humanos ni siquiera existían. ¿Cómo? A menos que los humanos viajen en el tiempo. Tenemos un vídeo de 20 minutos llamado Arqueología Prohibida. Estos artefactos no deberían existir, que muestra algunos de los artefactos descubiertos más increíbles y fuera de lugar. Un enlace al vídeo está en el comentario anclado a continuación. La buena noticia es que cuando se examina la cuestión del viaje en el tiempo, uno no tiene que depender de hipotéticos o conjeturas, ni de conspiraciones o mitos. No, simplemente se puede confiar en el campo de la ciencia. Pero primero examinemos una historia de la India. En la antigua epopeya sánscrita conocida como Mahabharata, escrita alrededor del 400 a.C., hay una historia de un rey llamado Kakudmi, que necesitaba encontrar un marido para su única hija. Como suelen hacer los padres, el rey Kakudmi descubrió que nadie era lo suficientemente bueno para su pequeña. En la desesperación, el rey y su hija viajaron al reino de los dioses para pedirle consejo al dios Brahma. Cuando llegaron, Brahma estaba escuchando una actuación musical, y por eso tuvieron que esperar. Cuando finalmente lograron una audiencia con Brahma, el rey expuso su propuesta. «¿Con quién desposaré a esta hija?», preguntó. «He venido a preguntar sobre este punto. He buscado muchos príncipes, y he visto también muchos de ellos, y ninguno de ellos es a mi gusto, por lo que mi mente no descansa». A esto Brahma se rió y respondió: «Oh rey, los príncipes que pensaban que se convertirían en el novio de tu hija, todos murieron. Sus hijos y nietos y sus amigos incluso han fallecido. El tiempo», explicó Brahma, «corre de manera diferente en diferentes planos de existencia». En el poco tiempo que el rey y su hija habían esperado una audiencia en el reino de los dioses, habían pasado 27 Chateau'Eura, o 116 millones de años en la Tierra. Lo interesante de esta historia no es su supuesta verdad o la falta de ella, sino más bien cuán estrechamente su conceptualización del tiempo refleja la de la ciencia moderna, y específicamente el trabajo de Albert Einstein. En su teoría de la relatividad especial de 1905, Einstein describe cómo el tiempo es relativo al marco de referencia del observador, es decir, depende del movimiento del observador y de la fuerza de la gravedad. En otras palabras, el tiempo pasaría de manera diferente para una persona en el espacio que en la Tierra, como lo hace Rey Kakudmi mientras se encuentra en el reino de Brahma en el Mahabharata. Escrita hace casi 2500 años, la historia de Rey Kakudmi ilustra lo que los científicos modernos llamaron dilatación del tiempo. Esto a menudo se expresa usando la parábola de las gemelas. Como se describe en la revista Forbes, una gemela se queda en casa mientras que la otra hace un viaje de ida y vuelta al espacio exterior, viajando casi a la velocidad de la luz durante 10 años, según lo medido por la gemela que se queda en casa. Cuando la gemela viajera regresa, descubre que su hermana ha envejecido 10 años, mientras que ella apenas ha envejecido en absoluto. La gemela que envejeció saltó 10 años hacia el futuro. De hecho, la dilatación del tiempo no es simplemente una teoría, sino un hecho comprobado y observado. En la década de 1990, el cosmonauta ruso Sergei Krikalev pasó un récord de 803 días, 9 horas, 39 minutos en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional. Cuando finalmente regresó a la Tierra, los científicos descubrieron que había viajado 0,02 segundos hacia el futuro debido a la velocidad de la estación espacial en relación con la Tierra. 10 años después de su teoría de la relatividad espacial, Einstein expandió sus pensamientos a través de su teoría de la relatividad general. Allí, Einstein describió la estructura del universo como espacio-tiempo de 4 dimensiones. Según Einstein, el tiempo y el espacio son maleables, es decir, responden a la presencia de materia al deformarse, doblarse, expandirse y contraerse. De esta manera, el espacio-tiempo se puede plegar creando un atajo entre dos ubicaciones diferentes.
un fenómeno conocido como agujero de gusano, simplemente un embudo con dos extremos que emergen en dos puntos diferentes del espacio-tiempo. Los pensamientos de Einstein sobre la relatividad general y espacial formaron la base de la ciencia moderna del viaje en el tiempo que se movió a través de muchas encarnaciones desde principios del siglo XX. En 1937, un físico escocés llamado William Jacob van Stockum aplicó la teoría de la relatividad a lo que él llamó arrastre de cuadros. En esencia, Stockum afirmó que al usar un cilindro infinitamente largo y extremadamente denso y rotarlo como un poste de barbería, el cilindro podría hacer para arrastrar el espacio-tiempo con él. En tal situación, se puede crear un camino en el espacio-tiempo de 4 dimensiones que comienza y termina en el mismo punto. Esto fue descrito por Kurt Gödel en 1949 como una curva de línea de tiempo cerrada que viaja a través del tiempo al emprender un camino y regresar al momento exacto en el que comenzaste. Un poco como volar tan al oeste que estás de regreso en el este. En la década de 1980, científicos como el físico teórico Kip Thorne estaban construyendo teorías sobre cómo una boca de un agujero de gusano podría mantenerse fija mientras la otra se mueve a una velocidad cercana a la de la luz para crear una máquina del tiempo. En los tiempos modernos, los científicos han seguido ampliando el trabajo de sus predecesores, desarrollando teorías sobre el viaje en el tiempo y quizás acercando cada vez más el acto que antes se creía imposible. De hecho, en 2020, la mayoría de los principales medios de comunicación informaron de un gran avance. Un astrofísico estadounidense llamado Ron Mallett aparentemente había encontrado una manera de viajar en el tiempo, y no solo había escrito una ecuación matemática con la que hacerlo, sino que había construido un prototipo. Es decir, no solo estaba lidiando con un hipotético, en realidad había construido una máquina del tiempo. Ampliando la teoría de la relatividad general de Einstein, Mallett conjeturó: si puedes doblar el espacio, existe la posibilidad de que tuerzas el espacio. En la teoría de Einstein, lo que llamamos espacio también implica tiempo, por eso se llama espacio-tiempo. Cualquier cosa que hagas con el espacio también le pasa al tiempo. El prototipo de Mallett usaba láseres para generar un haz de luz circulante. El espacio dentro del anillo de láseres se retorcía como si se removiera una taza de café. Según Mallett, dada suficiente intensidad láser y un espacio lo suficientemente pequeño, debería ser posible alterar el espacio y el tiempo como se describe. Si el espacio se tuerce lo suficiente, esta línea de tiempo lineal se torcerá en un bucle. Si el tiempo de repente se tuerce en un bucle, eso nos permite la posibilidad de viajar al pasado. Es interesante notar lo que lanzó a Mallett en el camino hacia esta increíble investigación potencialmente innovadora. Como él describió, cuando tenía 11 años me encontré con el libro que cambió todo para mí. Eso fue La máquina del tiempo de H.G. Wells. Escrita en 1985, La máquina del tiempo generó generaciones de libros, películas y programas de televisión de ciencia ficción. En otras palabras, incluso un pensador de alto nivel como Ron Mallett, un hombre que trabaja conceptos que la mayoría ni siquiera podría imaginar, está impulsado en parte por una maravilla infantil ante la posibilidad de viajar en el tiempo. Esa sensación que todos tenemos cuando leemos Wells o vemos Regreso al futuro por primera vez. Es innegable que hay una especie de romance en la idea del viaje en el tiempo que atrae tanto al genio como a la persona común. Solo considera a Stephen Hawking, quizás el pensador más grande de nuestro tiempo, que se entrega a una astucia infantil en lo que respecta al viaje en el tiempo. En 2009, Hawking organizó una fiesta en la Universidad de Cambridge con globos, un gran buffet y champán con hielo. Hawking, con smoking, explicó con picardía: «Me gustan los experimentos sencillos y el champán». Para comprender el experimento del que estaba hablando, basta con mirar la invitación de la fiesta. Le invitamos cordialmente a una recepción para viajeros en el tiempo organizada por el profesor Stephen Hawking, que se celebrará en la Universidad de Cambridge, Gonville y Caius College, Trinity Street, Cambridge. Se lee sumando la latitud y la longitud, así como la fecha.
De manera crucial, Hawking envió las invitaciones a la fiesta después de que se llevó a cabo, para que solo los posibles viajeros en el tiempo pudieran asistir agregando descaradamente la invitación. No se requiere RSVP. Como explicó Hawking mientras esperaba con una copa de champán, espero que las copias de la invitación de una forma u otra sobrevivan durante muchos miles de años. Tal vez algún día alguien que viva en el futuro encuentre la información y use una máquina del tiempo de agujero de gusano para volver a mi fiesta, demostrando que algún día será posible viajar en el tiempo. Desafortunadamente para Hawking, ningún viajero del tiempo se presentó a la fiesta, aunque esto no le amargó el estado de ánimo. «Qué lástima», bromeó. «Esperaba que una futura Miss Universo entrara por la puerta». Quizás la mayoría de ustedes está pensando que, si viajar en el tiempo es posible, entonces, ¿por qué ninguno de nosotros ha regresado en el tiempo para ganar la lotería y convertirse en millonario? Bueno, hay una historia interesante de un hombre que podría haber hecho precisamente eso, no en la lotería, sino en el mercado de valores. En marzo de 2003, el FBI arrestó a un hombre de 44 años llamado Andrew Carlson, que acababa de disfrutar de la carrera más afortunada en la bolsa de valores de la historia. En tan solo 2 semanas convirtió una inversión de $800 en 350 millones. Naturalmente, esto llamó la atención de las autoridades, pero en lugar de la negación habitual, Carlson sorprendió al FBI con una confesión completa de 4 horas. No era un comerciante de información privilegiada ordinario. Sus 126 operaciones de alto riesgo habían valido la pena, porque siempre supo lo que harían, porque Andrew Carlson era un viajero en el tiempo de 250 años en el futuro. Al principio la confesión de Andrew no fue creída. Un portavoz de la Comisión de Bolsa y Valores, la CBV, dijo: «No creemos la historia de este tipo, es un lunático o un mentiroso patológico». Pero el hecho es que, con una inversión inicial de solo $800, en 2 semanas tenía una cartera valorada en más de 350 millones de dólares. Cada operación que realizó se capitalizó en desarrollos comerciales inesperados, que simplemente no pueden ser para suerte. Si las acciones de una empresa subían debido a una fusión o un avance tecnológico que se suponía que era secreto, el señor Carlson de alguna manera lo sabía de antemano. La única forma en que podría lograrlo es con información privilegiada y legal. Se va a sentar en una celda de la cárcel en Rikers Island hasta que acceda a ceder sus fuentes. Pero Carlson nunca dijo quién eran sus fuentes. En un intento de indulgencia, Carlson supuestamente se había ofrecido a divulgar hechos históricos, como el paradero de Osama Bin Laden y una cura para el SIDA, solo si lo dejan regresar al futuro. No se sabe si reveló estos secretos. Aunque decidido a demostrar que era un mentiroso, el FBI no pudo encontrar ningún registro de la existencia de Carlson en ningún lugar antes de diciembre de 2002. Era como si nunca hubiera existido. El 2 de abril de 2003, camino a la audiencia judicial, Andrew Carlson desapareció repentinamente y nunca más se lo volvió a ver. Su historia fue encubierta y nunca más se mencionó en ningún medio. La CBV y el FBI negaron que hubiera sucedido alguna vez. Otro incidente interesante ocurrió en 1998 cuando Art Bell, el presentador del popular programa de radio nocturno estadounidense Coast to Coast AM, estaba leyendo un fax que recibió a través de las ondas de radio a sus oyentes. Mientras lo hacía, surgió una historia increíble. El autor de la carta, un hombre llamado John Titor, afirmaba ser un viajero del tiempo del año 2036. Explicó que el viaje en el tiempo se inventó en 2034 y describió con gran detalle cómo se hacía. El episodio de Coast to Coast AM generó un pequeño revuelo antes de desvanecerse rápidamente en la memoria, es decir, hasta el año 2000, cuando una serie de publicaciones inusuales comenzaron a aparecer en los primeros foros de mensajes de Internet escritos por un tal John Titor. La primera de sus publicaciones decía: «Saludos, soy un viajero en el tiempo desde el año 2036. Vuelvo a casa después de conseguir un sistema informático IBM 5100 del año 1975. A través de publicaciones futuras amplió su historia. Según Titor, el IBM 5100
se necesitaba en 2036 para depurar equipos, pero simplemente no quedaba ninguno en existencia en ese momento. Aparentemente, el 5100 era capaz de leer código antiguo escrito antes del uso de APL y BASICO. Curiosamente, desde entonces, IBM ha confirmado que el 5100 tiene, de hecho, una función única que le permite hacer esto de manera eficaz, un hecho que IBM mantuvo en secreto durante muchos años y que John Titor casi con certeza no pudo saberlo. Entonces, ¿cómo lo hizo él? Y, lo que es más importante, si realmente era del futuro, ¿qué más sabía? A través de sus publicaciones en Internet, Titor reveló una serie de predicciones, quizás revelaciones sobre el futuro. Afirmó que Estados Unidos se convertiría en una guerra civil en 2004, lo que resultaría en la división del país en 5 facciones, la inexistente Estados Unidos de América. Afirmó que la Tercera Guerra Mundial estallaría en 2015 y que además el mundo sería devastado por la enfermedad de las vacas locas. En otras palabras, probablemente no era un viajero en el tiempo real, ya que estas profecías resultaron incorrectas. Excepto en una de sus publicaciones, Titor dijo lo siguiente: en lo que respecta al futuro, su línea mundial es aproximadamente un 2,5% diferente a la mía. Esta es una medida acumulativa aproximada basada en mi llegada en 1975. Por lo que puedo decir en este momento, se dirigen hacia los mismos eventos que yo llamaría mi historia en 2036. Revisa las predicciones de Titor con esto en mente. No, una guerra civil americana no estalló en 2004, excepto que fue el año en que George Bush fue reelegido para la presidencia cuando millones marcharon a las calles contra su guerra en Irak. Este fue quizás el comienzo de un periodo de crecientes disturbios civiles que llevaron a ocupar Wall Street, a Black Lives Matter y a Donald Trump, un periodo en el que ahora Estados Unidos está más polarizado que nunca, fracturado en camarillas regionales y políticas. Quizás la afirmación de Titor fue más correcta de lo que podría haber parecido, pero seguramente se equivocó acerca de la Tercera Guerra Mundial a partir de 2015, excepto que solo un año después, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos y su administración lanzó una guerra comercial con China. Si va a haber una Tercera Guerra Mundial, es muy probable que las dos superpotencias mundiales de Estados Unidos y China jueguen un papel prominente. Tal vez una guerra comercial sea simplemente la salva inicial de una guerra real, o tal vez, con la existencia de las armas nucleares, una guerra económica es la única guerra posible para luchar. Por último, la predicción de Titor de que el mundo sería devastado por la enfermedad de las vacas locas debería ser sencilla para quienes viven en un mundo devastado por la pandemia del COVID-19. Quizás John Titor realmente sabía lo que le depararía el futuro, ajustado en aproximadamente un 2,5%. ¿Podría realmente haber sido un viajero en el tiempo? Es interesante volver aquí a las palabras de Al Bielek, el hombre que afirmó haber estado entre la tripulación del USS Eldridge durante el experimento Filadelfia. Describió que durante el tiempo que pasó en 2137, los médicos le dijeron que la mayoría de las costas de la costa oeste y sureste de los Estados Unidos estaban bajo el agua. 30 años después de que Bielek hiciera esta declaración, muchos científicos se resignaban por el hecho de que este será el resultado inevitable del cambio climático. Es imposible saber si hombres como John Titor y Al Bielek eran de hecho viajeros en el tiempo. Imposible saber cuánta verdad contienen realmente las historias de conspiración moderna y textos antiguos. Pero una cosa parece segura. Si los científicos modernos van a descubrir los secretos de viajes en el tiempo, es posible que quieran darse prisa o que no quede mucho para viajar.